Buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas al comienzo del ciclo de charlas del Departamento de Física. Después de, no sé, 2 años, casi, más de 2 años, volvemos a charlas. Habían estado haciendo esas charlas online, en conjunto, entiendo que con gente de la Universidad de Tarapacá, en el contexto del nuevo doctorado en física que se va a abrir, pero charlas presenciales en este lugar no se hacían hace más de 2 años. Entonces, hoy tengo el agrado de presentar, inaugurar este ciclo de charlas con mi colega Arián González. Nosotros somos, además de colegas, amigos, nos conocimos en el doctorado en Brasil. El doctor Arián González se formó en física nuclear en la Universidad de La Habana. Ahí mismo es un magíster, ¿cierto? ¿En física nuclear o en física espacial? Física de los sistemas complejos. En física de sistemas complejos. Magíster, entonces, licenciado en física nuclear en la Universidad de La Habana y magíster en sistemas complejos ahí mismo. Y su doctorado lo hizo en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, estudiando algo similar a esto, ¿no? Nuevas magnéticas, estructuras magnéticas en el medio interplanetario. Luego estuvo un corto periodo, un postdoc ahí mismo en INPE, y ya luego pasó a una plaza en la Universidad del Valle de Paraíba, que queda en la misma ciudad, en San Joseph's Campus, en el estado de Sao Paulo. Y hoy el profesor Arián nos va a traer esta charla, caracterización geométrica de nubes magnéticas interplanetarias. Muchas gracias por la presentación, Pablo. No sé si me puedo quitar la máscara a veces para hablar. Ok, gracias, la voy a dejar aquí. Entonces, quería comentarles que, bueno, me siento muy agradecido hoy por la invitación y por tener el placer de inaugurar las charlas presenciales. Yo hace más de 2 años que no doy charla presencial, y también hace mucho tiempo que no doy una charla en español. Entonces, puede ser que yo diga alguna palabra en portugués. Entonces, bueno, me disculpan ahí si eso sucede. Más vamos a comenzar entonces. Entonces, el título que yo traje es Caracterización geométrica de nubes magnéticas interplanetarias. Quise traer una charla así de agrado también para los alumnos que están aquí y para que se interesen en el tema. Y entonces, yo quería, bueno, primeramente agradecer, ¿no?, que el viaje mío forma parte de un proyecto que tenemos aquí por el CNPq, que es una agencia del gobierno brasileño que financia investigaciones. Entonces, es un proyecto que estamos trabajando con Pablo, es investigador asociado de ese proyecto, y ese proyecto finaliza en agosto de este año. Y entonces era para yo visitar ustedes antes, pero el COVID no dejó. Entonces, los colaboradores de ese proyecto, tenemos ahí la doctora Rosemary, que voy a estar fundamentalmente hablando de la tesis de ella. Yo fui el director de tesis de Rosemary, de Leandro y de Antonio, y los magísteres Mateos y Marcos. También colaborador con Teresa Nieves de la NASA, el doctor Pablo, que lo coloqué en azul ahí, aquí de La Serena, el doctor Víctor de la UNAM, el doctor Marcos también, que es profesor del estado de Sao Paulo, José Juan también de la UNAM, Alan Presti y Virginia son 2 colegas míos del mismo grupo de Brasil. Entonces, de cierta forma, ellos han colaborado en los trabajos que voy a presentar hoy. Entonces, la charla la dividí así, voy a hablar 10 minutos un poco del programa de posgrado en física y astronomía, que actualmente soy el coordinador de ese programa, y después voy a pasar entonces sí a hablarles de caracterización geométrica de nubes magnéticas. Entonces, yo quise traer esta foto aquí, la universidad, que es la Univap, que es la Universidad do Vale do Paraíba, queda aquí entre el estado de Sao Paulo y Río de Janeiro. ¿Dónde está Río de Janeiro? Aquí. Entonces, esta es la dutra que une Río con Sao Paulo con Río, y queda aquí más cerca de Sao Paulo. Aquí está cerca del INPE, del ITA, que ITA es el Instituto Técnico de la Aeronáutica, y también en esa ciudad está la Embraer, que es una empresa que fabrica aviones, que es bastante conocida en Brasil.
Entonces es un polo científico que hay en esa región. Esta es la entrada de la universidad. Voy a pasar rápido por aquí. Esta foto es una foto de un dron de la universidad. Aquí varias cosas que quiero decir. Aquí está la Facultad de Ingeniería. Todo ese campo que ustedes ven ahí es de la universidad porque fue donado y está prohibido construir. ¿Ya? Entonces no pueden construir ahí solamente edificios que tengan que ver con investigación. Entonces tenemos aquí estos dos edificios que hay aquí es solamente dedicado a investigación. Que hacen investigación en física, astronomía, ingeniería biomédica. Aquí tenemos un observatorio de un telescopio de 30 centímetros solamente que se usa para divulgación, visitas de alumnos de colegio y eso. Aquí tenemos una casa de visitas donde los profesores y los investigadores pueden quedarse ahí cuando vienen a hacer investigaciones aquí cerca. Eso, están faltando los otros edificios que quedan para acá, pero quise mostrarles donde yo trabajo, que es aquí. No en este de aquí, en este que está aquí. Y voy a hablar ahora de los observatorios. Nuestros observatorios de física espacial, aquí en esta región, en esta área aquí, se pueden colocar instrumentos que nosotros cuidamos de ellos. Voy a mostrar algunos que tenemos ahí. Fundamentalmente instrumentos ionosféricos. Bueno, esa es la página de la maestría, está en portugués porque fue un print screen de la página. Aquí también del doctorado. Nosotros de física y astronomía, aquí pueden encontrar informaciones si ustedes lo buscan en internet. Los laboratorios que tenemos, los fundamentales son esos laboratorios de nanoteplasma y bioteplasma, que son laboratorios de física de la materia condensada. Tenemos los laboratorios de astrofísica extragaláctica y medio interplanetario. Bueno, ustedes saben que los astrónomos de astrofísica usan tiempos de observación en otros lugares, incluso aquí cerca. ¿Cómo se llama el que pasamos? Algunos de esos observatorios. Tenemos un laboratorio de astroquímica que hace investigaciones de crecimiento de moléculas en ambiente espacial. Hay un cañón de electrones ahí. El laboratorio de computación que voy a mostrar ahora. El laboratorio de física espacial, voy a hablar con más calma, que es mi área de investigación. Y este laboratorio de registros naturales es un laboratorio donde se miden los anillos de crecimiento de los árboles y con eso se puede hacer registro de clima, tanto de clima meteorológico como de clima espacial. También el profesor Alan Preste, que es mi colaborador, trabaja y ya colaboré con él en esa área de investigación. Ese es el clúster que tenemos allá. Estas son las características. No soy yo que controlo ese clúster, es el profesor Labuan, es mi colega. Y aquí hay algunas características y que tenemos espacio para acá. O sea, puede ser usado si van a hacer investigaciones en la parte de astronomía o de física espacial. Bueno, y aquí me quería detener un poquito. Este es el laboratorio de física espacial. ¿Qué sucede? Los laboratorios de física espacial aquí están en varias ciudades. Entonces tenemos aquí en San José de los Campos, en Araguatín, que queda al norte de Brasil, en Jataí, que queda al oeste, y en Manaus, que es más la región amazónica. Entonces son los instrumentos que tenemos en cada uno de esos lugares. Generalmente todos están en universidades, ¿no? Y existe el profesor Paulo Fagundes, es el que visita y mantiene esa red de instrumentos. En San José de los Campos tenemos, en aquella área que yo les dije, una ionosonda, que no es del área, una ionosonda es un radar que emite un pulso y se refleja a una altura aproximadamente a partir de 90 kilómetros. Y eso crea una cosa que vamos a llamar un ionograma, que es altura con frecuencia. Y con eso se estudia la ionosfera. Tenemos aquí imaginador de tipo All-Sky. Esos imaginadores lo que hacen es que estudian la luminiscencia y en la zona ecuatorial se produce una cosa que es unas bolas de plasma, que es una baja densidad de plasma que se forma generalmente cuando está oscureciendo y se propaga. Entonces, con esos imaginadores se estudia la propagación del alojamiento de esas bolas de plasma, ionosférica también. El interferómetro Fabry-Perot es lo que mide, son vientos termosféricos a partir de 220 kilómetros hasta 300 kilómetros de altura, también para hacer esos estudios. Entonces el grupo es bien fuerte en la parte de ionosfera.
magnetómetro para medir las componentes del campo magnético, y el riómetro lo que mide lo que mide es viscosidad de los materiales, es un instrumento local. Y aquí en las otras ciudades se repite más o menos esos instrumentos ahí. Entonces, alguien, si se interesa en colocar algún instrumento de la universidad, pueden entrar en contacto para futuro, ¿no? Para ver si es posible, porque nosotros los podemos administrar. Tenemos una página en YouTube con tanto contenidos en portugués, pero bueno, esa es la página donde colocamos los seminarios, las tesis, en fin, a partir del año pasado. De forma general, el programa, el magíster se formó, o sea, la universidad tiene 30 años, cumplió 30 años. El magíster comenzó en 2004 y el doctorado en 2008. Desde esa época ya formamos 60 magísteres y 31 doctores. Eso está actualizado hasta ahí. Tenemos patentes, 7 patentes, que es 4 concedidas y 3 depositadas. Y el grupo nuestro publica aproximadamente entre 40 y 50 artículos por año. Les traje aquí incluso una tabla, que eso es de Sucupira, que es una base de datos donde todos los posgrados tienen que dar esa información. Entonces, desde el 2013 hasta ahora, aproximadamente la media dio 45 artículos. La cantidad de profesores que tenemos en el grupo, 19. Ahora estamos, en el año pasado 15, ahora estamos con 14, porque un profesor salió. Y esto es la cantidad de alumnos de magíster con doctorado. En la media da 30 alumnos entre magíster y doctorado. Y esto aquí son las defensas, los que defienden magíster y doctorado por año. Una media de 7 alumnos por año. En Brasil, las publicaciones, una curiosidad, en Brasil se le da un número que se llama qualis a los artículos. Cada artículo tiene un valor. Entonces los cuales se dividen a 1, a 2, a 3, a 4, B1, B2, B3 y B4. Entonces el grupo nuestro el año pasado, la mayoría de artículos son A2, que es muy bueno. Se publica mucho en esta revista, si hay alguien que de la astronomía. MN, RAS. La mayoría de las personas publican esa revista. Bueno, eso es en relación a la presentación que quería hacer del... después, si alguien tiene duda, puede preguntar al final de esa parte, ¿está? Bueno, ahora vamos a pasar entonces a la parte de ciencia, así, de ciencia que wow, ¿no? Aquí era más la parte más burocrática, pero también que puede ser de interés de los estudiantes. Bueno, entonces voy a hablar de esos puntos que están ahí, de la caracterización geométrica de nubes magnéticas, y estas son las referencias que yo estoy usando, algunos artículos que voy a estar trabajando. Bueno, el Sol generalmente tiene una rotación diferencial que ustedes pueden apreciar aquí, y eso, las líneas de campo magnético se tuercen, y el efecto de eso es que el Sol en 11 años pasa de una polaridad así a una polaridad así. Y en el medio de ese ciclo, como el campo magnético no logra tener tan confinado el plasma y hay mayor cantidad de emisiones de partículas medio interplanetarias. Entonces, esa figura dice eso. Eso fue comprobado experimentalmente con este vehículo espacial Ulises, que hizo esas medidas aquí del Sol, haciendo una cosa que es difícil. Casi todas las órbitas de que se hacen investigaciones físicas solar son en el plano de la eclíptica, en el ecuador solar. El satélite hizo órbitas así, por la zona polar. Entonces lo que ustedes pueden ver en esta figura, aquí abajo, esto sería el número de manchas, no le queda mancha solar, pero lo que él observó es lo siguiente. Aquí en rojo es el campo magnético cuando está saliendo del Sol. Entonces esta sería la región norte, la polaridad norte, y aquí la sur, norte y sur. Y aquí ustedes ven que está bien bipolar. Cuando después, 6 años después pasó, esto estaba bien diferente. ¿Está? Otra cosa llamativa de la figura es que aquí en esta región, esta es la velocidad de ese viento solar en la región de la eclíptica es aproximadamente 300 o 400 kilómetros por segundo. Aquí, en las regiones polares, aumenta hasta 700 kilómetros por segundo como medio. Entonces ustedes pueden ver, y después, 11 años después, aquí el rojo está abajo y el azul arriba, o sea, se invirtió la polaridad.
Y lo interesante aquí es esto, que es lo que nos interesa bastante, que es cuando el Sol está con esa configuración que decimos que está en alta actividad solar. Entonces, ustedes pueden ver ahí en esa figura, es una foto del Sol desde 1996, una foto anual, ¿no? Hasta el 2020, está bastante actualizado. Entonces, cuando ustedes ven en esa figura que es usando un filtro, cuando está así, es que hay alta actividad solar, ¿no? Entonces, el Sol no, el plasma no está tan confinado. Y entonces ustedes pueden apreciar eso, cómo se comporta ese Sol. Y ese, las manchas solares desde 1612, 1610, que Galileo descubre el telescopio, se están observando. Entonces tenemos 400 años de observación. No dije eso. Las manchas solares, cuando el Sol se pone bien desestructurado así, se crean unas regiones oscuras que son manchas solares. Entonces, cuando tiene más manchas, sale más explosiones del Sol, explosiones en partículas. Entonces ustedes ven, eso fue estudiado, existe aquí un mínimo que el Sol se mantuvo en mínima actividad solar, que llamamos mínimo de Maunder, mínimo de Dalton, pero generalmente es como si fuese una senoide. Ahora estamos aquí, o sea, el número de manchas solares está creciendo, estamos en el ciclo, está comenzando el ciclo 25. ¿Tá? Si ustedes ven el ciclo pasado, 24, tuvo un pico muy pequeño. ¿Tá? Bueno, y qué es interesante de eso. Yo quería mostrar para ustedes una figura. Aquí. Bueno. Esta figura que está aquí muestra una explosión en radiación del Sol. Entonces, si esto que está aquí es un coronógrafo que está fuera de la magnetosfera y observa aquí una explosión de radiación que llega a la Tierra en 5 minutos y después se emitió esa cantidad de plasma ahí. Eso que se emitió vamos a llamarle de eyección de masa coronal. Y entonces vamos a ver que las nubes magnéticas que yo voy a estudiar es un subconjunto de esas eyecciones de masa coronal. Específicamente, cuando esa eyección, exactamente esto que está aquí, es cuando esa eyección llegó a la Tierra. Cuando ella llega a la Tierra, ¿qué es lo que pasa? 2 días después, llegan muchas partículas y entran al cinturón externo. Ese cinturón externo tiene muchas partículas y ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes una corriente? Se aplica a la mano derecha, va a inducir un campo. Entonces, lo que pasa es que la componente horizontal del campo magnético se debilita, ¿ya? Y eso se contabiliza con este índice llamado DST. Entonces, ustedes ven aquí, esto, cuando disminuye así, se va a llamar tormenta geomagnética. ¿Ah? Entonces, aquí tuvo una tormenta geomagnética que es una perturbación del índice DST. ¿Ah? Entonces, eso es lo que causa esas eyecciones de masa coronal. Yo quería mostrar una figura más interesante que está en YouTube. Aquí, para que tengan una idea, esto es el Sol, aquí tenemos la Tierra y los otros puntos, la mayoría son satélites. ¿Ya? Tenemos ahí el WIN, que está aquí en la Tierra, tenemos también el Esterio, que es este que está aquí, son satélites que están en el espacio, que está aquí en la misma órbita de la Tierra. Tenemos también el Parker, Bepi, entonces tenemos varios satélites. Y aquí en esta imagen, es lo que pasa cuando pasan las estructuras del viento solar por el satélite. Mide series temporales de que aquí tenemos campos magnéticos en el satélite WIN, en el Esterio, por ejemplo, y aquí tenemos la velocidad en el WIN, que es un satélite en verde, y el Esterio en rojo. Entonces, lo que podemos ver es el Sol y cada cierto tiempo se emiten esas explosiones, esas eyecciones de masa coronal, y que en la figura, que es un modelo, ¿no? Lo único que muestra es el frente. O sea, que el semiciclo sería el frente de esa explosión. Ella puede llegar a la Tierra, no, si pasa por aquí, llega, por ejemplo, esta aquí. Esa fue, pero no llegó a la Tierra. Entonces, esta también fue en otro sentido, y siempre ellas vienen en dirección a la Tierra, porque si no vienen en dirección a la Tierra no causan tormentas geomagnéticas, pero algunas vienen. Entonces, es súper interesante estudiar la física que tiene esa estructura para hacer modelos, ¿no?
porque ustedes van a ver ahora la próxima figura que le voy a poner qué peligroso pueden ser esas estructuras. Entonces, esto que les voy a mostrar es una simulación MHD, magnetohidrodinámica, dije MHD. ¿Tá? Aquí nosotros tenemos este es el campo magnético de la Tierra, ¿ya? Y aquí ustedes ven cómo ese campo magnético se reduce en el frente, el Sol está para acá, cuando viene esa explosión. ¿Tá? Entonces, cuando esa explosión llega aquí, cuando los campos son antiparalelos, ocurre un fenómeno de reconexión magnética y muchas partículas entran para la Tierra. ¿Ah? Y esta figura tiene de interesante que muestra una tormenta que fue esta fue una tormenta en el 2006 y ahora, entonces, eso es una simulación de una tormenta cuando no teníamos satélite, en 1859, que es el evento Carrington. Entonces, el evento Carrington tuvo un DCT, aquel DCT que yo mostré era de -100, el evento Carrington llegó casi a -1000 nanotesla. Entonces, uno de los grandes miedos es que se repita ese tipo de evento con la cantidad de satélites que tenemos y va a ser un daño millonario en la tecnología, porque un evento tan fuerte como ese puede entrar mucha cantidad de partículas. En esa época se observaron auroras boreales en latitudes más bajas. Entonces, eso es una motivación porque es importante estudiar esos fenómenos y que eso fue una eyección de masa coronal. Entonces, bueno, vamos entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de esas eyecciones de masa coronal, que es esto que está aquí, esa estructura, que son un modelo matemático, esto que está aquí es el frente, es como si fuera un choque. Aquí vos tienes una región turbulenta y esta región aquí es más parecido a un toroide. Esa región aquí, lo importante que tiene es que el campo magnético, rota suavemente. Y entonces, como ella rota tan suavemente, ella causa que mayor cantidad de partículas entre para dentro de la Tierra. ¿Va? Entonces, ese tipo de estructura que es nubes magnéticas generalmente se identifican con los datos del satélite en 1/3 de las eyecciones. 1/3 aproximadamente de las eyecciones de masa coronal identificamos esta nube magnética. A veces no se identifica porque si el satélite está por aquí, ¿entiendes? No pasa esa región en tipo toroide. Entonces aquí yo puse algunos datos, estos son los datos del satélite. En estos datos que están aquí tenemos 2 nubes. Es un dato de un artículo mío de 2017. Y ustedes pueden apreciar que tiene un campo magnético que aumenta. Ustedes pueden apreciar aquí que la temperatura de los iones disminuye bastante. Y esto aquí que es una cosa que se usa mucho, que es la vela del plasma, que es la presión cinética dividida entre la presión magnética cuando viene una nube. También disminuye bastante esa beta del plasma. Entonces son algunas características de esas nubes. Generalmente yo voy a estar usando en mi charla este satélite aquí que se llama ACE, que está aquí al frente de la Tierra. Bueno, entrando un poco en física matemática, esta es la ecuación de movimiento, ¿tá? De la segunda ley de Newton. Se obtiene esa ecuación haciendo esta configuración que tenemos aquí. Déjame quitar esto que se está molestando aquí. Entonces, si nosotros tenemos una configuración donde tenemos una densidad de corriente, un campo magnético, la fuerza gravitacional de gravedad, y esta es la fuerza magnética, y aquí es un gradiente de presión, tenemos esa expresión. Si nosotros consideramos que esa estructura a la hora de estudiarla es magnetostático, o sea, esto es cero porque no tiene dependencia de tiempo. Si nosotros consideramos que la fuerza gravitacional es muy pequeña sobre una muestra de plasma, entonces lo que va a quedar de esa ecuación son estos dos términos. Entonces tenemos esta ecuación. Esta ecuación aquí, si la trabajamos con un poco de matemática, vamos a llegar a esta ecuación aquí. Este A es el vector potencial magnético que sale de electromagnetismo. Y aquí entonces llegamos a esta ecuación que se conoce como ecuación de Graf-Shafran. Aquí en esa ecuación es una derivada de función de A. Este A no es vector, es un escalar. Esta es la presión cinética y esta es la componente Z del campo magnético.
esa ecuación que está aquí no tiene solución numérica, analítica, solamente tiene solución numérica. Si nosotros resolvemos esa ecuación, o sea, trabajar con esa ecuación, lo que implica es que estamos en presencia de un problema de Cauchy que depende de la condición inicial. Entonces, si tú tienes una condición inicial, tú logras crear una grilla. O sea, tú puedes tener información lejos de la condición inicial. Y eso es perfecto para usarlo con datos de satélite. Entonces, si tú tienes datos de satélite en una línea a través de una estructura magnética que es 3D, un tubo, entonces lo que va a pasar es que, como es un problema de Cauchy, a partir de las condiciones iniciales consigue reproducir todo donde no tenía satélite. Que no hay forma de tener tantos satélites para medir una única estructura. Y eso es muy útil, ¿verdad? Entonces se utiliza bastante. Incluso estamos trabajando ahora, Pablo y yo, para hacer más ciencia con esa ecuación. Y aquí, por ejemplo, este sería el resultado de resolver numéricamente esa ecuación. Esto tenemos un tubo de flujo interplanetario. Aquí en este caso tenía 2. Y lo que ustedes ven en amarillo es por dónde pasó el satélite. Entonces aquí se le entra la única condición que se le entra a la ecuación es esto aquí, la línea de satélite. Tenemos varias mediciones de campo magnético, velocidad, y a partir de eso se construye un corte transversal de ese tubo. Entonces, es un ejemplo de lo que se puede hacer con esa ecuación. Y aquí tenemos un otro ejemplo. Este es un artículo que yo soy autor aquí, del 2017. Otra reconstrucción de una nube magnética misma. Aquí el satélite pasó por aquí y esta fue la reconstrucción. Este punto aquí es el eje de la nube. ¿Okay? Entonces es un ejemplo de cómo usar esa ecuación cuando dejamos el gradiente de P. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para nosotros, para construir esta estructura, para construir esta estructura yo necesito girar el sistema para saber dónde está el eje de la nube. Y eso se hace con un método que se llama método de mínima varianza. ¿Tá? Y eso es lo que yo voy a estar hablándoles a partir de ahora. ¿Qué cosa es el método de mínima varianza? Entonces, aparte de trabajar con la simulación de Graf-Shapranov, el año pasado tuve 2 artículos con mi alumno Rosemary para enfocarnos en ese método de mínima varianza. Eso es lo que quería hablarles un poco más sobre ese método de mínima varianza. Y ese método de mínima varianza está súper relacionado con la geometría de esa nube. Entonces, ¿cómo es que se estudia esa nube? Bueno, lo más básico es considerarla un cilindro. ¿Ah? ¿Y por qué un cilindro? Porque esa estructura desde la atmósfera solar tiene una polaridad magnética, por ejemplo, esto que está aquí. Y cuando ella sale al medio del planetario, ese campo magnético como que se mantiene. Entonces, lo que encontramos es ese tubo de flujo que tenemos ahí. Esos tubos de flujo en el área o sea, las nubes magnéticas tienen asociado un tubo de flujo que para el estudio de ella se caracteriza en 6 tipos de tubos, que son estos que están aquí. Yo quiero que ustedes entiendan cómo se lee esto. Esto es un campo magnético, o sea, cuando el tubo pasa por el satélite, el campo está sur. Ese campo magnético va a rotar. Cuando llega al eje de la nube, él se pone para el este. Y cuando pasa, para el norte. Entonces ese tipo de tubo se llama SN, sur, este, norte. Y aquí lo contrario, sur, oeste. Si ustedes ven aquí, esto está direccionado en el eje para acá y este está para acá, para el oeste. Y también puede ser el norte, similar a este, pero primero observamos el norte. Entonces tenemos 4. El tubo está acostado en el plano de la eclíptica. Si el tubo está medio que vertical en el plano de la eclíptica, tenemos estos otros 4 tipos de tubo. Entonces lo que tú observas, ahora el campo magnético al comienzo del tubo no está sur ni norte, sino que está, si ustedes observan aquí, o está para el oeste, aquí está para el oeste, y después en el eje de la nube está para el norte y después va para el este. Porque el campo magnético rota, esa es la característica de un campo en una nube magnética, que rota. Entonces tenemos esos 4, esos tubos. Entonces, de forma general, la estructura, se piensa que ese campo magnético de la nube, esto es un modelo, ¿no? Como que el campo se queda así y nosotros podemos considerar un cilindro. ¿Va?
un cilindro para intentar aplicar un modelo más simple. Y lo interesante de esto, cuando ahora sí consideramos un tubo en el plano de la eclíptica, que es esto que está aquí, como si fuera un cilindro. Si ustedes ven aquí, este va a ser un modelo SEN, él rota así. Y lo que sucede es que si ustedes ven, hacen un corte así y estudian la rotación del campo magnético, este plano aquí es un plano de máxima rotación. ¿Tá? Y si ustedes estudian este plano aquí, es un plano de mínima rotación. Entonces, a partir de eso, esto como es un modelo. Lo que pasa es cuando nosotros tenemos los datos del satélite, ¿para qué sirve eso? Bueno, cuando tienes los datos del satélite, ¿cómo tú buscas llegar, si el cilindro está inclinado, llegar a esa configuración? Para eso que se usa el método de mínima varianza. El método de mínima varianza es para tú rotar los datos e intentar llegar a una estructura de eso. Y el método de mínima varianza lo que da son esto que está aquí, lo vamos a ver mucho en la presentación, se llama odograma, sería este plano, ¿ya? Es la rotación, esta rotación que tiene el campo magnético, y este plano que está aquí se llama plano de mínima varianza, que sería este que está acostado. ¿Ok? Bueno, entonces, sin aquella ecuación que tenía un gradiente de P, hacemos que ese gradiente de P sea 0, llegamos a esta ecuación. Esta ecuación se llama ecuación libre de fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza magnética es 0. Entonces, esa ecuación se hace algunos trabajos matemáticos y llega a este sistema de ecuaciones aquí en coordenadas cilíndricas, que es este sistema que está aquí. Si resuelve ese sistema de ecuaciones, la solución de él va a ser los polinomios o las funciones de Bessel de primera especie, que son estas que están aquí. Las funciones de Bessel. Y con esas funciones de Bessel, nosotros logramos reconstruir el campo magnético a partir de un modelo libre de fuerza. Entonces, ese cilindro no es dibujable, lo puedes tener analíticamente a partir de esas ecuaciones que están aquí. Este alfa es un parámetro y este J aquí no es la densidad de corriente, esas funciones de Bessel, ¿está? Y este B0 es el campo magnético en el eje de la nube y R es el radio de la nube. O sea, en otras palabras, ese sería nuestro tubo, nuestro cilindro ahí reconstruido con este BA, que sería el campo magnético en el eje, y BT es este azul, que sería en la parte tangencial del cilindro. Si nosotros graficamos, que es un trabajo de Bulaga de 1988, él dijo, bueno, si yo grafico ese campo y se obtiene esta figura, y aquí ustedes pueden ver BT que está en azul y BA en rojo. Entonces, a partir que BA es 0, de ese punto aquí, ¿no? Porque BA en la frontera de la nube, ese BA es 0. Todo el campo está así. Está tangencial, sería este. Y si sumo estos dos, este es el B total. Entonces, esto sería cómo reconstruir una nube, como si fueran los datos analíticos de una nube magnética a partir de ese modelo libre de fuerza, que es uno de los modelos así más simples, pero que es bien interesante, es muy, muy didáctico. Aquí de nuevo coloqué, por ejemplo, solamente para este tubo que está aquí, sería SWN, este es el plano de máxima varianza, este es el de mínima, y esta figura que está aquí, quería explicarles esto. Si nosotros calculamos el ángulo de rotación, ¿qué ángulo de rotación? Cómo rota este ángulo, el ángulo longitudinal, o sea, de menos 90 a 90, del vector campo magnético, ¿cómo es que rota? Entonces, si usted grafica ese ángulo en función de los datos, esto está aquí a partir del modelo, ¿no? Lo que tú tienes es que esta figura da, esto sí, él rota de sur para norte. Entonces, y si grafica el ángulo longitudinal, que sería el plano de la eclíptica, que va de 0 a 360, lo que tú tienes es que una nube ideal, esa nube ideal que mostré, se va a mantener oeste. Entonces, en esos gráficos tú puedes ya descubrir con este gráfico el tipo de tubo. Aquí sería un SWN, ¿ya? Va de sur para norte. Y en el eje de la nube está dirigido para el oeste. ¿Está bien? Eso se hace con el vector. Ahora,
el eje de la nube, o sea, está inclinado. Vamos a usar esos ángulos también, phi y teta, que sería el eje de la nube. En la segunda parte vamos a ver que hubo un problema en la literatura con eso. Porque, por ejemplo, cuando no tiene sentido, si ustedes ven aquí, que voy a hablar eso después, cuando este ángulo rota, en un momento, el ángulo de rotación, cuando pasa por aquí, va a estar, cuando pasa por aquí, va a coincidir. O sea, tú no puedes tener un tubo SWN donde el eje de inclinación de la nube sea menos 90. ¿Ah? Entonces, nosotros identificamos en algunos trabajos que eso estaba pasando. Te puedo explicar por qué y desarrollamos un software para corregir ese problema. Tenía algunos eventos que tenía un tipo de tubo que no coincidía con el eje de inclinación de la nube que se obtiene a partir del método de mínima variancia. Bueno, el método de mínima varianza, que es este que está aquí, lo que se hace es reducir la varianza, que es esta ecuación que está aquí, y eso no es más que resolver un problema de multiplicadores de Lagrange. ¿Tá? O sea, es un problema de extremo que creo que se da en cálculo 1 o 2, y esta es la ecuación de Lagrange, y entonces esta es la condición aquí. Se usa aquí los multiplicadores, son estos lambda, y la condición es que la normal al tubo sea igual a 1. Entonces llegamos a este sistema de ecuaciones y cuando resuelve esto, se llega a un problema de valores y autovalores, de vectores, de autovalores y autovectores. Más esos autovalores y autovectores forman un espacio, forman un elipsoide. Un espacio elipsoidal. Entonces, aquí nosotros vemos esto, un cilindro formado con los autovalores de aquel problema, que forma este espacio elipsoidal. Entonces, para nosotros utilizar el método de mínima varianza para estudiar nubes magnéticas, necesitamos que este problema no sea degenerado. O sea, ¿qué cosa es un problema degenerado? Es cuando tú tienes los autovalores muy iguales, casi todos iguales. Si eso pasa, el método de mínima varianza no se puede usar, porque tú no logras identificar el eje de la nube. Entonces, lo interesante es que estos autovalores sean lo más diferentes posible. ¿Ya? Entonces, esos autovalores tienen que ser bien diferentes. ¿Y qué tipo de degeneraciones nos podemos encontrar? O que lambda 1 sea igual a lambda 2, o que lambda 2 sea igual a lambda 3, o que los tres sean iguales. Y lo que existía en la literatura, todo el mundo que aplicaba el método de mínima varianza decía, ¿lo puedo aplicar a nubes? Sí, esto, lambda 2 sobre lambda 3 es menor que 2. Y lo que pasa es que en este problema aquí, nada más tiene en cuenta esta degeneración. Lambda 2 y lambda 3, y no tiene en cuenta esta. Entonces nosotros quisimos hacer un trabajo donde fuera matemáticamente más consistente y poder tener una métrica mejor, que no sea solamente eso. Y ese fue... Entonces, ¿cómo es que se hizo eso? Primeramente se usó una herramienta de la geodesia, que es cuando buscamos el achatamiento, no sé si se dice así, el achatamiento de un elipsoide, que se utiliza esta fórmula, eso sí que da de la matemática, la geodesia, y tenemos el achatamiento en los diferentes ejes. Por ejemplo, ¿qué cosa es eso de degenerado? ¿Qué significa que sea degenerado? Aquí, por ejemplo, en esta figura que está aquí, los tres autovalores son iguales. Entonces, lo que tú tienes aquí es una esfera. Entonces, no tienes cómo diferenciar un eje de otro. En esta figura aquí, lo que tenemos es que lambda 1 es igual a lambda 2. Entonces, la figura queda así. Eso también sería una degeneración. Y aquí, lambda 2 igual a lambda 3 quedaría así. Y aquí tenemos los casos no degenerados, que todos son diferentes. Entonces se creó esa nueva métrica donde le llamamos de métrica P, donde nosotros multiplicamos esos tres valores de achatamiento y llegamos a esta ecuación que está aquí. Llamamos a eso. Entonces, para saber si esa métrica funcionaba, había que hacer una estadística
comparando hasta con la métrica anterior y fue realizado eso y aplicarlo a los nuevos datos. Entonces, ese trabajo, la publicación fue en el año 2020 en física, una revista Solar Physics. Pueden encontrar ese trabajo ahí. Nosotros, para encontrar el lineal, porque a partir, o sea, lambda 2 sobre lambda 3 tenía que ser mayor que 2. Pero nuestra métrica, entonces, ¿cuál es el lineal? ¿Cuál sería el valor que tiene que tener nuestra métrica para poder usar el método de mínima varianza para estudiar nubes magnéticas? Entonces, para hacer eso necesitamos buscar una buena base de datos y hacer una estadística. Entonces, consideramos este catálogo aquí de 474 eventos de Richardson and Kane. Y ese catálogo tiene nubes magnéticas MC0, es que la nube no está muy buena, no tiene una rotación. MC1 es que la nube está bastante bien caracterizada y MC2 es que la nube está súper bien estructurada. Entonces, a partir de eso, hicimos, esto es un histograma calculando la métrica antigua. Ustedes ven que aquí, en esta métrica, los colores significan los diferentes MC0 en rojo, MC1 en verde y MC2 en azul. Y entonces vimos que la mayoría de los eventos, hasta aún había algunos eventos que estaban para acá, para la derecha de ese valor. Y aquí, estos tres histogramas, ustedes ven que el histograma ahora tiene como una distribución normal, eso en física es bastante bueno. Y aquí tenemos la métrica y vimos que aproximadamente a partir de 4,5, nuestra métrica, cuando la nube era MC2, los valores que tenía esa métrica eran estos que estaban distribuidos de esa manera. Ahí hicimos lo mismo para MC1 y para MC0. Bueno, y finalmente generamos ese gráfico. En la línea roja está la métrica anterior, de aquí para abajo sería la nube que se identificaban con la otra métrica. Esto es una métrica que también que no hablé de ella ahora, pero que está en el artículo de Sipue y Sue en 1972. Y esta es la nuestra, sería esta que está en blanco. Entonces nosotros encontramos que a partir de 4,5 valores de P mayor que 4,5 era el resultado que debería ser usado como lineal para poder decir que el elipsoide está degenerado y que es posible usar es MBA. Después de llegar a esa conclusión, se usó también con otra base de datos que son estos eventos de Quinn, y llegamos aquí a o sea, coincidió con este modelo de Lepic. Entonces, lo que está en azul de los mismos gráficos anteriores, ustedes ven que logró identificar bien ahí quedó hasta tipo medio que Rocky Rio. Ahí en esa otra base de datos también caracteriza a las nubes como excelente, buena y pobres. Estas son las excelentes. Bueno, en fin, más detalles ustedes pueden encontrar en ese artículo, ¿tá? De esa nueva métrica ahí, e incluso ya han citado ese artículo en otros trabajos. Bueno, y continuando trabajando con el método de mínima varianza, nosotros también vimos que queríamos resolver aquel problema del tipo de tubo con el eje de la nube que no coincidían a veces. Y para eso nos dimos la tarea de hacer un software que te permita hacer ese análisis. A partir del modelo libre de fuerza con el método de mínima varianza, comparar y poder hacer una buena identificación, o sea, hacer la corrección de aquellos problemas. Este es un trabajo que está publicado el año pasado, que tiene ese título ahí. Voy a hablar un poco bien rápido de lo que pasa. Bueno, este primer gráfico era un problema. Esa tabla que está ahí. Eso es una tabla que está de un otro artículo. Y si ustedes ven aquí, ENW. El tubo está para el este, para el norte y para el oeste. Y cuando ves el eje de la nube, si ustedes ven el eje, este plano o longitudinal o latitudinal, está negativo. Significa que aquí está para el sur. Y no puede ser. Tiene que ser positivo. Ese es un problema que vivo. Aquí, lo contrario. Aquí está sur en el eje y aquí está
para el norte. Entonces no puede ser. Entonces identificamos varios de esos casos que pasaban y no era un error de los artículos, era un problema que tenía en la propia técnica. Porque cuando tú calculas los autovectores son invariantes a la... ellos lo mismo te pueden dar en este sentido que en el otro. Tú no tienes cómo controlar ese cuando tú resuelves MBA. Entonces ese es el problema. Intentamos resolver ese ejercicio. Para hacer eso, hubo que hacer varios ajustes matemáticos. Yo no me voy a explicar los detalles de los ajustes porque son matemáticos. Entonces, hubo que ir paso a paso a la hora de hacer la programación, de qué pasaba con los signos de los autovectores. Entonces, ustedes ven aquí cada una de esas tabelas, todo eso está implementado en el software. Entonces, esa parte, como estoy bien encima del tiempo, lo voy a pasar. Entonces, si leen el artículo, va a tener algunas tablas donde explica con detalle qué fue lo que se hizo desde el punto de vista matemático para evitar ese problema. Entonces, aquí ven cómo calcular el SB de rotación del campo magnético. Aquí también hubo que hacer hasta ángulos coterminales, ¿no? Eso no estaba. Y una cosa interesante también que se hizo era calcular la proyección de todo ese vector en un plano con ese vector W, y eso va a te permitir, bueno, esas son las correcciones. Dije que no iba a hablar que es puramente matemático. Son muchos detalles ahí en la parte geométrica. Y al final generamos, y este es el diagrama ahí del software, que voy a presentarlo ahora. Entonces, lo que tiene el software es que tú tienes, está eso en Python, y lo que tiene es una interfase gráfica. Entonces, ustedes tienen aquí, entran los datos, ¿tá? Y aquí tienen la parte del procesamiento, de entrada de datos. Esto aquí se calcula el tipo de tubo, aplica método de mínima varianza y calcula aquel ángulo de rotación. Después hace un procesamiento y tiene una parte de visualización y de decisión. Voy a explicar eso con más calma. Entonces, el software, esta es la forma que tiene, ¿no? Va a abrir una pantalla así. Aquí usted va a seleccionar el dato, vas a colocar las fechas de comienzo y fin, y aquí las horas, y aquí va a mostrar tanto los datos graficados. Aquí va a mostrar los hodogramas, que es el método de mínima varianza, que es el plano de máxima y de mínima, y va a mostrar una tabla con los resultados del ejercicio. Entonces ustedes pueden encontrar, está libre en Zenodo, ¿tá? Si leen el artículo aquí, pues si eso le puedo pasar el artículo, tiene un link que lleva a Zenodo, y ustedes pueden bajar el código, ¿tá? en ese link aquí. Y bueno, ahora les voy a mostrar cómo funciona. Entonces, ya para finalizar, ¿cómo es que funciona? Entonces, por ejemplo, aquí, seleccionar, tú tienes que buscar los datos, que los tengo aquí del satélite de LACE. Ese es el dato del año 2001. Explica ahí cómo es que tienes que poner el dato para poder usar cualquier dato. Aquí ustedes escogen la fecha, ¿no? Ya escogí aquí 29 de abril. De las 0 a las 13. Esto aquí ustedes pueden buscar cualquier valor, porque a veces la nube da algún problema en la frontera. En fin. Cuando ustedes hacen eso, dicen dataset. El dataset va a hacer estos gráficos. ¿Ah? Esos gráficos que tiene aquí tiene la densidad, la temperatura. Esta es la relación del número de helio contra protón, la velocidad de los prótones, que aquí tenemos el beta del plasma, el campo magnético total, y estos dos que son el ángulo latitudinal, que va aquí de sur para norte, y este ángulo longitudinal que aquí ustedes ven que se mantiene al oeste, al este de abajo. Entonces,
Viendo esa figura, ya yo puedo decir que aparentemente ese tubo va a ser SEN. ¿Va? SEN. Yo vengo aquí y digo MBA. Entonces ahora está aplicando el método de mínima varianza para ver cuál es el eje de inclinación. Entonces aquí aparece en el medio este método de mínima varianza con los datos. Este es el plano de máxima y el plano de mínima. Y aquí está el ángulo de inclinación del eje de la nube. Cuando está cero, o sea, esto es un tubo que casualmente, y por eso fue que traje ese caso, está acostado en la eclíptica. ¿Ok? Porque tiene cero aquí. Y cuando nosotros graficamos a partir de ese mismo ángulo, con ese ángulo, graficamos el método libre de fuerza, ¿tá? Entonces tenemos aquí que coinciden los tres casos, ¿tá? Entonces, pero ni siempre coincide, ¿tá? Aquí, y por eso es que aparece aquí esta parte que tú puedes, ¿qué yo puedo hacer aquí? Si coloco menos BA, yo puedo mudar el autovector. Ustedes no vieron que cambió. Vamos a colocar aquí. Ve, esta figura cambia. Entonces, porque a veces, en algunos casos, hay que cambiarlo para que coincida con el modelo. Y si tú logras que coincida, vienes aquí, salva la decisión y continúa. O si no, aquí este para dejar el caso inicial. Más en este caso coincidió. Entonces, después que haces esto, vienes aquí y pides los resultados finales. El resultado final te va a dar una tabla con todo el resultado del método de mínima varianza. Entonces, aquí está el resultado final. Tenemos aquí el eje de inclinación, tenemos los autovalores, los tres autovectores del MBA. Aquí tenemos la validación, que es la métrica que les comenté, dio 9, entonces es muy buena porque dio mayor que 4,5. Esta es la métrica anterior, que también dio buena porque 6,2 mayor que 2. Y esto aquí es un ángulo de rotación, es el ángulo que va a tener el primer vector que encuentre el satélite hasta el último. Dio 126, significa que ese vector rotó bastante. Y aquí son los dos casos que los dos en este caso coincidieron del modelo. Entonces aquí coinciden los ángulos con estos ángulos. Y aquí está el tipo de tubo, sería un tubo sur, este, norte. Y no les comenté esto, es el tipo de lazo, que si es con la mano derecha o con la mano izquierda, es la helicidad del tubo. ¿Está bien? Entonces, ese es el resultado ahí que ustedes pueden ver de ese modelo. Regresando a la presentación, casi que llegando al final. Bueno, al final en el artículo, si ustedes van al artículo, se hace gráfico de todo ese caso y los corrige todos. Entonces ustedes pueden encontrar ya los resultados ya finales y en el artículo se analiza algunos eventos aquí del ciclo solar 24-25 y se los aplicamos, le aplicamos, o sea, caracterizamos esos eventos ahí de nube magnética entre el mínimo solar del ciclo 24 y 25. Y por último, quería comentar aquí que también algunos trabajos que hemos hecho Pablo y yo en la detección así de láminas de corriente, lo que está en rojo aquí en el viento solar. Las láminas de corriente se forman cuando tú tienes dos campos antiparalelos. Si aplica ley de Ampere, se crea una lámina de corriente. Esas láminas de corriente pueden estar relacionadas a fenómenos de reconexión y turbulencia también. Entonces es una técnica analítica y aquí es una reconstrucción también de la grafana de dos tubos, ¿no? Y donde después nosotros también trabajamos con algunas láminas que se formaron aquí en esta región de ese tubo. Bueno, y al final, de forma general, se presentó una nueva métrica para validar el método de mínima varianza aplicado para identificar el eje de inclinación de una nube magnética interplanetaria, y se presentó un software que resuelve las incongruencias entre el tipo de tubo de flujo y el eje de inclinación de la nube. Y el software permite comparar el resultado del método de mínima varianza con el modelo libre
de fuerza. Si lo buscas en inglés, force free. Muchas gracias. Entonces, eso era el trabajo ahí de forma general que quería comentarle de esos 2 artículos. Nosotros estamos pensando seguir trabajando, mejorando ese software ahí para ir sumándole otras técnicas. Y eso ahí, pues, estoy abierto ahí si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, de todo, puede ser. Ahí en el resultado, cuando dice ser, Sí. sur, este, norte, y él se refiere a qué tipo de manos se utiliza, ¿no? Sí, qué tipo de mano en la rotación. Es como la polarización de una onda. Si es left hand o right hand. Con la mano derecha o con la mano izquierda. Eso es un detalle. Por ejemplo, ya cada tubo ya está asociado a una. Este tubo es L, pero el otro si es WN ya sería el R, right. Eso es un detalle. Diga. Ah, yo pensé que era. Bueno, agradecemos a... No, pero tiene otra pregunta. Una pregunta. Todos estos datos son datos satelitales, ¿verdad? Sí. Datos satelitales de aquí o de casa. Sí. Y la pregunta sería, ¿se ve claramente que se dio la estructura en los gráficos? Entonces, a ver, nosotros ya sabemos por el coronógrafo que salió una estructura. O sea, lo primero que intentas hacer es ver el dato, o sea, ver la imagen solar. Si salió aquella figura que yo mostré al principio, que se ve que el plasma está saliendo, tuvo una eyección de masa coronal. Ya después de eso tienes una idea que va a llegar el evento en 2 o 3 días. Y, o sea, pero ya cuando tú coges datos, no sabes exactamente cuáles son las fronteras del evento. Entonces, lo que tienes es una idea a partir del dato aproximadamente dónde está el evento. Y ahí tendrías que aplicar técnica para definir bien cuáles son las fronteras. Pero en el caso, por ejemplo, que tú tienes una tormenta magnética tipo muy severa como la tormenta de Halloween del año 2003, Sí. ¿no? En que fueron en realidad 3 tormentas magnéticas. Si tienes una situación de esa naturaleza, claramente puedes identificar varias estructuras ahí relacionadas con el tema, ¿verdad? Sí. Pero también pudiesen aparecer estructuras en los magnetómetros que están en la superficie de la Tierra y puedan de alguna manera ayudar a entender lo que está pasando con la parte de a ver, el magnetómetro solamente se afecta, ¿no? Cuando la estructura ya llegó. Entonces, para clima espacial, o sea, no te va a ayudar a tú decir, va a llegar un evento, vamos a proteger, decir, vamos a apagar un satélite. Porque ya cuando lees el magnetómetro, ya el evento ya llegó. Entonces, el magnetómetro sería una causa de ese evento. Entonces, yo no puedo identificar el evento a partir del magnetómetro. O sea, lo mejor sería identificarlo en el satélite primero. Yo te hablo de una situación digamos, de complemento para hacer el estudio a pos de lo que sucedió. Sí. ¿Sí? A pos de lo que sucedió, lo que tú puedes tener generalmente lo que hacen es lo contrario. Cuando vas a hacer un estudio ionosférico, tú ves qué fue lo que causó afectación en el magnetómetro. Nosotros no se estudia el magnetómetro para ver cómo estaba el evento. Por lo menos yo no lo he visto así. O sea, si tú ves que tiene un DST muy perturbado, fue un evento fuerte, ¿no? Por ejemplo, si el DST hace así y después tiene un pico, ya tú dices, bueno, el evento vino y aparentemente el campo magnético estaba para el sur, después como aparentemente se puso para el norte, porque el campo magnético se empezó a poner positivo, o sea, hubo menos recondición magnética. De cierta forma, tú puedes ver algunas características, pero no es para analizar un evento así físicamente, tienes que usar datos o una simulación. No, me refiero al tiempo real del estudio.
sino que me refiero al estudio posterior. Una vez que tú ya tienes toda la información, tanto satelital como en tierra, si te sirve de alguna manera para caracterizar tu nube, la información que se obtuvo acá en el laboratorio, también como complemento a la parte satelital. No, ¿No? como complemento. Generalmente tú, pues, un artículo puede, lo que ve, estamos analizando un evento y ese evento llegó a causar tal perturbación en el DST. Pero en lo contrario, sí, no se hace así. O sea, bueno, no sé, siempre tú puedes encontrar algo, pero por el momento no. Por ejemplo, una nube que viene apuntando al norte, No, o no al norte, pero que no tenga componente sur. ¿Puede ocurrir eso? puede. Y entonces esa no es una nube que sea geomagnéticamente Generalmente no es geomagnéticamente fuerte, digamos, que vaya a generar alguna perturbación. Que ella genera perturbación, pero muy poca. Bueno, agradecemos a Arián. Si algún alumno quiere hacer alguna pregunta, que puede venir aquí. O algún profesor, no sé.